tenemos en el aire otra vez a la doctora especializada en diabetes, Virginia Rama, y hablando de las complicaciones cardíacas ocasionadas por la diabetes. Bueno, vamos a retomar un poco. Yo lo que les estaba contando justo era que cuando me senté a pensar cómo podíamos encarar esta parte, este capítulo y la charla de hoy, también se me vino a la cabeza y se me ocurrió pensar que el control de la glucosa en realidad es como el control de la glucosa, de la presión, del peso, del colesterol, es como la punta de un iceberg. Que en realidad la base y nuestro fin como médicos en el diario y lo que nosotros buscamos en los pacientes es sobre todo evitar las complicaciones cardiovasculares que son fatales, como el infarto de miocardio, cerebrovascular o la enfermedad vascular periférica. El infarto de miocardio que puede ser fatal o no. Entonces lo que nosotros buscamos es evitar esas grandes complicaciones e importantes que ponen en riesgo la vida del paciente. De ahí se desencadena que estos problemas de dónde vienen o por qué se producen, y se producen por estas pequeñas por estas complicaciones o patologías como son la diabetes y la hipertensión, el colesterol, la obesidad, que cada una a su manera y también interconectadas entre ellas provocan estas complicaciones. En realidad las complicaciones cardiovasculares son bastante amplias, pero como para explicarlo de una manera un poco simple para que lo entiendan todos los oyentes, el principio está en la aterosclerosis, que es la formación de la placa de ateroma o de colesterol en los vasos sanguíneos. Entonces, al acumularse estas pequeñas placas, ya sea por el mal control glucémico, por la presión arterial elevada, que provoca presión en los vasos y aumenta la posibilidad de que se forme la placa, o el aumento del colesterol en la sangre, que también ayuda y se pega a la placa de los vasos sanguíneos, y esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen en la luz, entonces, principalmente en las arterias, y esto hace que el flujo disminuya tanto al organismo en general como al corazón mismo. Entonces se producen y se traducen en estas complicaciones y estos síntomas, que son o el infarto de miocardio, o el accidente cerebrovascular, o la enfermedad vascular periférica. La diabetes se hace una suerte de alianza con el colesterol para, digamos, tapar o obstruir esas microarterias. ¿Cómo funciona esa sociedad entre la diabetes y el colesterol, doctora? Bueno, a ver, como para explicarlo de manera un poco simple, la hiperglucemia, sí, que es uno de los factores más importantes que tenemos nosotros, lo que provoca tanto la hiperglucemia como la hiperinsulinemia, como la insulinoresistencia, se alía con los lípidos, digamos, y provoca lipotoxicidad, o sea, los ácidos grasos del organismo aumentan también, y esto hace que colaboren en conjunto. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué motivo? Porque cuando en teoría las personas tenemos diferentes sistemas de energía. Uno de esos sistemas es la glucemia, la glucosa. La glucosa ingresa a la célula para producir energía. Cuando ese primer, a través de los hidratos de carbono, ¿no? Cuando ese primer sistema se termina, digamos, como esa pequeña reserva energética se termina, pasa al colesterol. Entonces empieza a consumir ácidos grasos y colesterol, que también se transforma en energía. Entonces, si nosotros la glucemia no la podemos utilizar porque tenemos, por ejemplo, diabetes, y el problema está o en la utilización de la energía a nivel periférico, que ya lo hemos charlado en otras oportunidades, esto se acumula, la hiperglucemia se acumula, entonces este sistema de consumir colesterol no se activa y se acumula también. Correcto. Y esto hace que todas estas células de ácidos grasos circulantes aumenten en cantidad y son más propensas a pegarse a las placas
de los vasos. Y caemos en lo que siempre... Es un tema complicado, te digo. Sí, pero... No es fácil ni de transmitir ni de entender por ahí, es pero, bien borroso. Pero vamos de su mano esclareciendo y aprendiendo. Sí. Algunas cosas más rápidamente, otras cosas en forma más lenta, pero yo creo que acá, más allá de lo que puede costar que el ciudadano común entienda alguna cuestión, yo creo que la conclusión es clara. Esto también nos lleva a lo que hablamos todos los viernes, a la prevención. O sea, exactamente. Una vez que sucedió, se hace mucho más difícil la reparación de esas arterias, ya son cuestiones quirúrgicas, digamos. Lo que vale acá es lo que usted recomienda permanentemente, es decir, no llegar a ese punto. Y para eso, ¿qué hacemos, doctora? O sea, medimos la glucosa diariamente, estamos atentos a que los valores no se alteren demasiado, y cuando tenemos esa duda o esa realidad, ir a ver al especialista. ¿Cuál es el consejo simple que puede dar para prevenir que la diabetes no haga estragos en las pequeñas arterias o en los grandes vasos en el corazón? Sí, desde nuestro lugar, tanto como pacientes como médicos, porque una vez establecida la enfermedad cardiovascular es de difícil tratamiento y provoca complicaciones irreversibles, como son un infarto, como es un ACV, como es la oclusión de vasos que ya lleven a la amputación, por ejemplo, de miembros inferiores. En ese momento ya es irreversible. Entonces, tanto nosotros, nuestro deber, nuestro trabajo, como los pacientes, lo que podemos hacer es prevenirlos. Y prevenirlos, como decimos siempre, cuidándonos en líneas generales, y ya tenemos estas patologías como la hipertensión, la diabetes o el colesterol, tratar de mejorar los valores, de hacer actividad física, de cuidarnos en la alimentación, de ayudarlo con la parte farmacológica, en nuestro caso, para mejorar esos valores, justo que todo este sistema no se desencadene y no se acumulen las placas de ateroma a nivel de los vasos sanguíneos, y no llegar al punto irreversible, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que también es la parte más difícil. Bueno, doctora, la parte más difícil es esa, ¿no? La que queda de parte de cada uno, que es el trabajo en la casa. Sí, termina siendo casi una enfermedad social, ¿no? Totalmente. Y es muy difícil porque hay otras adicciones, que le podemos decir adicción a la obesidad por los alimentos, que uno, el cigarrillo, le dicen, bueno, deja el cigarrillo, que si bien es difícil, pero uno va, no lo compra y puede no fumarlo, igual que otras adicciones, más allá que es muy difícil. Pero la obesidad, uno tiene que comer también como para alimentarse, como motor para el diario. Entonces es muy difícil, y sobre todo en la sociedad que vivimos, que la comida es bastante cultural, y sobre todo cuando vivimos en familia, que también hay otros integrantes que no padecen de lo mismo, ¿no? Sí, y el sedentarismo, que es un mal de estos tiempos también. Sí, el sedentarismo, la computadora, los trabajos más quietos, de oficina, que cada vez son más también,